Hola valiente, bienvenida de nuevo a este canal donde te enseño a controlar la ansiedad y la depresión de forma contundente en tu vida, porque siempre hay alternativas y estrategias para estar mejor. Hoy voy a hablarte de lo que debes saber sobre la ansiedad y cómo utilizar ese conocimiento para afrontarla eficazmente. Y al final voy a darte una recomendación de un libro que parece que no tiene nada que ver, pero que puede ser de enorme utilidad para las personas que padecen de este desorden psicológico. Pero antes de comenzar, si es la primera vez que pasas por este canal, te doy la bienvenida y te invito de una vez a suscribirte y darle clic a la campanita para que puedas recibir una notificación cada vez que subo un nuevo contenido. También te invito a que vayas a mi cuenta de Instagram, donde también comparto información, conceptos y estrategias para mejorar la salud mental y emocional en la mujer. En la cajita de información te dejo el link. Siempre he dicho que para superar o vencer algo en la vida, independientemente de lo que sea, un conflicto, un problema, una enfermedad o en este caso un desorden psicológico, lo primero que tenemos que hacer es entenderlo muy bien. ¿Qué es? ¿Cómo funciona? ¿Cuáles son sus manifestaciones? ¿Qué causas? ¿Qué efectos produce? Es decir, informarnos adecuadamente. ¿Por qué? Porque lo que no comprendemos no lo podemos cambiar. Así de sencillo. Somos un entramado, una red, un conjunto de ideas, pensamientos, sentimientos, emociones, sensaciones, procesos bioquímicos, procesos físicos, información genética, historia, creencias, valores, aprendizajes, etcétera, etcétera. Por eso, decir que la ansiedad está ocasionada por una sola cosa es algo incorrecto. La ansiedad es un mecanismo que está determinado biológicamente y es como una señal de alarma que se prende para avisarnos que hay una amenaza, que hay una situación potencialmente peligrosa ante la cual tenemos que tomar una decisión rápida y contundente para ponernos a salvo. Pero en su versión chiflada, digamos, disfuncional, realmente puede hacer que nuestra vida se parezca mucho a un pequeño infierno. Necesitamos infiltrarnos como espías rusos en el mundo de la ansiedad. Es decir, lo primero es obtener tanta información de muy buena fuente sobre ella a nivel teórico y conceptual. Eso nos va a ayudar a que, en un primer momento no caigamos en manos de, uno que otro charlatán que hay por ahí que vende como curas milagrosas, o que también caigamos en manos de un médico que a lo mejor no tiene la suficiente experticia o el dominio suficiente para poder tratarnos. Una vez dominemos el tema de la ansiedad conceptualmente, es decir, que casi que nos hayamos convertido en expertas dominando teóricamente todo lo que tiene que ver con la ansiedad, ahí ya deberíamos pasar a un segundo paso, digamos que es muy importante, y es entender cómo funciona en nuestro caso particular. Recordemos que la ansiedad no se manifiesta de igual manera en todas las personas. Hay algunas personas en las que se genera más una sintomatología a nivel físico, es decir, que por ejemplo pueden sentir una opresión en el pecho, dificultad para respirar, adormecimiento en las extremidades, náuseas, etcétera. Y otras personas se puede manifestar más como un síntoma cognitivo, intelectual o mental, que es como cuando aparecen, por ejemplo, los pensamientos intrusivos, que son estas ideas locas que se atraviesan en la mente y que generan muchísima angustia. Por esta razón es fundamental que entiendas cómo la ansiedad opera en ti, en tu interior. Eso es súper importante porque aunque la teoría es clave, entender cómo eso se manifiesta en tu caso particular sí que es importante. Eso implica que debes aprender a observarla correctamente, lo que significa que tú te apartas de esta idea determinante, como tan radical, tan categórica, de que la ansiedad es mala, y más bien te pones en una situación, diría yo, en un rol de observador neutral para poder identificar claramente cómo opera en ti. Al respecto, aquí te comparto un video donde te explico cómo es eso de hacer una observación neutra o atención plena de tu síntoma para que puedas identificar cómo se manifiesta.
Una vez tengas dominada esta capacidad, esta habilidad de autoobservarte y observar la ansiedad de forma neutra, diríamos que el paso a seguir es que tú registres cómo se manifiesta en ti. Y para eso sí que es útil precisamente tener un registro del síntoma. En un próximo video te enseñaré el paso a paso de cómo hacer fácilmente un registro del síntoma de ansiedad. Pero a grosso modo te diría que consiste en que tú anotas en un momento en que tengas un pico de ansiedad o en que aparezca la ansiedad, qué circunstancias te están rodeando en ese momento, qué piensas, cuál es la intensidad que tienes, qué haces y eso qué consecuencias tiene o qué efectos tiene en el síntoma. Esto te ayudará a tener mayor claridad acerca de cómo afrontarla y cómo minimizar su influencia en tu vida. A través de este registro, pues que lo debes llevar quizás mínimo unas 2 semanas, te darás cuenta en qué momento aparece más la ansiedad, por ejemplo, en qué circunstancias se presenta con más frecuencia, a lo mejor con qué personas, en qué horas del día incluso, y vas a empezar a identificar patrones o pautas que te van a dar mucho mayor conocimiento de cómo se manifiesta en tu vida. Estos patrones que tú puedes identificar después de llevar el registro te va a ayudar a entender qué aspectos o qué variables concretas de tu vida cotidiana pueden estar asociadas con la aparición de la ansiedad, y eso sí que va a ser súper útil para ti. Te doy un ejemplo. En el registro que tú llevas te das cuenta que tienes un pico de ansiedad todos los jueves a las 2 de la tarde. Pero llevando el registro más tiempo, también te das cuenta que cuando has estado en vacaciones, ese pico de ansiedad de los jueves 2 de la tarde no aparece. Tú puedes empezar a hacer hipótesis al respecto. Yo me preguntaría en ese caso, ¿qué es lo que puede estar pasando quizás en el trabajo los jueves a las 2 de la tarde o alrededor de esa hora que puede estar generando o detonando ese pico de ansiedad? Es posible que descubras que todos los jueves a las 2 de la tarde hay un comité con el gerente de la compañía. La siguiente pregunta que deberías hacerte es, ¿qué es lo que pasa o cómo es que justo antes del comité con el gerente de la compañía tengo un pico de ansiedad? Puede ser que llegues a la conclusión de que te sientes evaluada, como hiperanalizada, de alguna forma juzgada cuando estás cerca de personas que ostentan determinados niveles de poder. Y si eres astuta, seguramente no te vas a quedar ahí, vas a querer ir más a fondo. Así que podrías preguntarte, ok, ¿cuál es la creencia que hace que yo me pueda sentir intimidada ante figuras de poder con las cuales me estoy sintiendo evaluada? Y ahí vamos a ir llegando al meollo del asunto. Porque quizás sí puede existir esta creencia o puedes llegar a la conclusión de, ok, yo sí tengo la creencia de que cuando las personas ganan poder o adquieren poder en cualquier entorno se vuelven personas frías y calculadoras. Mira ya dónde vamos. Cada vez vamos llegando a un punto nuclear y esto es solo un ejemplo. Y por esta razón, al darse las condiciones ambientales, esa creencia va a interactuar seguramente con algunos rasgos de tu personalidad y con el entorno, y ahí pues ya está, ansiedad. Incluso podríamos ir un poquito más atrás y preguntarnos, ¿pero de dónde es que vino esa creencia? Si lo rastreas, si lo revisas, a lo mejor podrías llegar a darte cuenta que tuviste algunas experiencias de niño con figuras autoritarias o figuras de poder bastante difíciles o dolorosas, o que incluso viste a tu mamá, por ejemplo, sufrir por estar con un esposo que a lo mejor era autoritario y distante y que, bueno, al fin y al cabo se convirtió en un padre crítico para ti, y de ahí podía venir esa creencia. Y es muy posible que esto ocurra, ¿no te parece? Este tipo de comprensiones son las que yo busco en terapia después de haber descartado todas las otras posibles variables que pudieran haber contribuido a la aparición y mantenimiento de la ansiedad. Hay una frase, Sun Tzu, creo que así se dice, el prodigioso escritor del arte de la guerra, libro que te recomiendo, y esa frase reza así: conoce a tu enemigo y conócete a
a ti mismo. En 100 batallas nunca serás derrotado. Con esto, lo que quiero decirte que es, bueno, desde mi punto de vista, una de las ideas centrales de este video es que debes conocer de qué se trata tu padecimiento. Y si es ansiedad, primero domina el tema teóricamente y después entiende perfectamente cómo se manifiesta en ti. Eso te va a llevar a establecer relaciones o asociaciones que te puedan conducir a llevar al punto a uno de los focos nucleares que pueden ser el verdadero origen de tu ansiedad. Y en este caso debo hacer una aclaración súper importante. El enemigo no es la ansiedad. El enemigo es la ansiedad disfuncional. Esa es la que te tiene la vida hecha a cuadritos. Conócela y conócete a ti para que puedas identificar cuáles son esos aspectos psicológicos individuales que contribuyeron a que se detonara y a que se mantenga en tu vida. Porque eso es de lo único sobre lo cual realmente tienes control. De lo que pasa afuera no tienes control. No desperdicies tu preciosa energía psíquica escapando del problema o haciendo negaciones. La mejor actitud es afrontarlo de forma directa y contundente, con valentía. Por cierto, ahora que estamos hablando de ansiedad y de cómo afrontarla, si quieres saber cómo manejarla eficazmente, acá te voy a dejar un video con 7 tips que son infalibles. Espero que hayas comprendido porque es importante conocer, entender y comprender la ansiedad de una forma adecuada y lo más clara y profunda posible. Ten presente que si padeces de ansiedad, es el ámbito de la terapia psicológica el mejor contexto en el cual esta tarea, diría yo, de hacer como arqueología, ¿no? De ir desentrañando esos aspectos nucleares que detonan y mantienen tu ansiedad, que quede en manos, diríamos, de un terapeuta, es la mejor opción porque esta persona tiene la experiencia, la experticia y el entrenamiento suficiente para ayudarte a hacerlo de forma rápida y fácil. Bien, y si quieres más información sobre ansiedad y depresión, te invito a ir a mi página web para que descargues de forma completamente gratuita el ebook sobre los 10 conceptos fundamentales para entender la ansiedad y la depresión. En la descripción te dejo el link. Bien, valiente, espero que esta información haya sido de utilidad para ti. Si es así, regálame un like, comenta, que para mí es muy importante poder interactuar contigo a través de estos videos y comparte con otras personas que puedan beneficiarse de esta información. En la siguiente semana estaré compartiendo más información para ayudarte a controlar la ansiedad y la depresión de forma contundente en tu vida. Recuerda que todas las habilidades psicológicas son entrenables. Piensa siempre en autorregulación emocional y enfócate siempre, sí o sí, en la solución y no en el problema. Hasta pronto, valientes.